Jesucristo sea con cada uno de ustedes, amados hermanos. Bueno, aquí estamos en otra entrega a través de Ministerio Congregacional TV. En esta oportunidad tenemos un tema bastante desagradable y maloliente, por así decirlo. El tema es bastante bizarro, bien burdo, pero es que la realidad moral, espiritual de nuestras vidas siempre lo es, siempre lo es. El tema es, ¿puede un cristiano, puede un hombre de Dios, puede un siervo de Dios, puede un músico de Dios, puede un gran líder de Dios convertirse en excremento? La Biblia dice que sí. Después de que hemos sido salvados, lavados, limpiados del pecado, llenados de su espíritu, nuestra preferencia por lo carnal, por el pecado, nuestra preferencia por la maldad, la minimización, ¿cómo se puede decir? Cuando minimizamos las consecuencias del pecado y cometemos pecadillos sociales, pecados respetables, pecados geniales, dice por ahí una religión. Cosas moralmente justificables, cosas que según nuestro criterio no es pecado, fallitas por ahí, pero que no es pecado. Coqueteamos con el mundo, coqueteamos con personas, coqueteamos con el pecado. Y bueno, sin darnos cuenta nos vamos pudriendo espiritual y moralmente hasta convertirnos en algo maloliente y pestilente igual al excremento. Este fue el caso de un hombre de Dios, se puede decir, un hombre llamado por Dios, unido por Dios, puesto por Dios, autorizado por Dios, respaldado por Dios, que se llamaba Jeroboam. Jeroboam fue un funcionario del reino de Salomón, y cuando Salomón se entera de que iba a romper su reino, la Biblia nos enseña aquí en Primera de Reyes 14, del 7 al 11, vamos a ver esta historia un poco. Bueno, se entera Salomón de que Dios iba a romper su reino y se lo iba a dar a él, 10 tribus al norte, y a su descendiente solamente 2 tribus, Judá y Benjamín. Entonces lo persigue y huye a Egipto, y cuando muere Salomón, asciende al trono Roboam, su hijo. Jeroboam es llamado también a hacer una consulta política. Y bueno, todos conocemos que el reino se rompió bajo el hijo de Salomón llamado Roboam. Y Jeroboam, este exfuncionario de tiempos del reinado de Salomón, toma las 10 tribus del norte y hace su capital Samaria, y Roboam establece su capital en Jerusalén. Esa es una historia muy conocida. Pero Dios lo amonesta a través de un profeta llamado Ahías y le dice: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que tú hiciste lo malo sobre todos los que antes de ti fueron. Te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición, etcétera, etcétera. Y Dios le dice aquí, establece un juicio, le dice: y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, aquí yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así siervo como libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Wow. Como se barre el estiércol hasta que sea acabado.
¿Cómo Dios puede, un Dios tan santo, tan bueno, tan misericordioso, después de que nos levanta, nos pone en el ministerio, nos unge, nos da su Espíritu Santo, cómo puede Dios luego juzgarnos como estiércol? O sea, porque si usted y yo no cuidamos nuestra relación con Dios, vamos a convertirnos en estiércol. La Biblia es muy clara que la paga del pecado es la muerte, que nadie cae de la noche a la mañana, sino que después de tantos favores, milagros, misericordias concedidos por Dios, llega un momento en que la gente se cansa de Dios. La gente empieza a claudicar, a enfriarse, empieza a ver la distancia, empieza a ver el tiempo, sencillamente dejamos de amar a Dios y empezamos a practicar esos pecaditos inofensivos, entre comillas. Empezamos a caminar con personas inmorales, a juntarnos con personas de malos procederes y empezamos a debilitar nuestra vida espiritual y de paso muchos dejan sus ministerios, se debilitan más hasta que cuando abren los ojos están en adulterios, fornicaciones, pornografía, hechicerías, ocultismo, y después de ser hombres de Dios podemos llegar a convertirnos en estiércol, o sea, algo que apesta delante de la presencia de Dios. Debemos cuidar nuestra vida espiritual porque yo como pastor conozco mucha gente que se convirtió en estiércol, mucha gente que después de ser llenados, después de ser bautizados en el fuego del Espíritu Santo, hoy están apartados, están fornicando, unos han vuelto a la homosexualidad. Recuerdo que hace poco me vi con uno que había sido director de coreografía en nuestra iglesia. Él sencillamente ahorita baila y bebe bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Otro que por ahí estuvo liderando un sector de la iglesia, retornó a la homosexualidad, su hogar se destruyó. O sea, estamos viendo que podemos descomponernos al punto de convertirnos en excrementos morales si descuidamos nuestra relación con Dios. Si nosotros no estamos buscando su presencia y convirtiéndonos de todo corazón a Cristo, terminaremos en la letrina del mundo y experimentaremos la ira y el juicio de Dios. La paz sea contigo. Maranata, Cristo viene. Prepárate, hermano en Cristo, arrepiéntete y vuelve al primer amor para que seas perdonado y restaurado. Amén.